Hola. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas. Si escuchan mi voz hasta las huevas es porque he estado enferma. Pero sí, contra todo pronóstico, enfermas o no, comprometidísimas con que es martes de episodio y aquí estamos. Exactamente. Nada Aquí nos va a estamos. detener, ni la garganta de Fer. No, ni siquiera escuchen mi voz sexy. Oh, sí. Y bueno, hoy venimos a hablar de un tema que hace tiempo, ¿no? Sí, es uno de esos temas que teníamos como pensados hace tiempo, pero era como, pero he leído suficiente, pero me falta algo más. Sí, yo me sentía así, porque Ajá. siento que no he leído libros específicamente que hablen del tema, Claro. pero sí he leído algunos que por ahí lo van mencionando. Ujú. E igual es súper importante, porque cuando iba viendo qué temas podía plantear, era como que, qué potente. Sí. Sí. Sí, yo estoy segura que he leído más libros, no de repente como que como tema principal, sino como un adyacente, pero en el momento que te pones a pensar es como, "¡Ah! ¿Y ahora? ¿Cuál? ¿Cuál?" Siempre nos queda ese vacío. Sí. Yo sé que también he leído bastante de migración y al momento de elegir mis 3 libros era como que no No he leído sé. nada. Sí. Pero se logró. Se Yes. logró, sí. Yo estoy segura que terminando voy a pensar, ese también. Siempre, Ese ese es también. un clásico, es un clásico. O nos dejan en los comentarios y yo, ese también. Pero para la parte 2. Ahí está. Porque pero siento que ese es un tema bien amplio. sí, es un tema enorme. Esa es una de las cosas de las que, por ejemplo, quería hablar, ¿no? De que, o sea, claro, vamos a hablar hoy día sobre migrar, migración, pero primero que hay muchas maneras diferentes de migrar. Puedes migrar a un país con un idioma distinto, a un país donde se habla el mismo idioma, ¿no? No es lo mismo. Migras a otro país distinto o migras a una ciudad o de la capital hacia otra provincia o de otra provincia hacia la capital. Entonces son como que muchas, o sea, son muchos tipos de migraciones distintos. Entonces, y dentro de ese migrar también hay diferentes experiencias personales, tanto negativas como positivas, pero por supuesto que muchas veces las negativas lamentablemente se comen a las positivas, pues, ¿no? Pesan bastante. Pero bueno, queremos tratar un poquito de abarcar así todo lo que podamos, ¿no? Todas estas distintas formas de migrar que podamos, eso. Sí, y en mi caso yo me he enfocado un poquito, bastante, en la migración femenina, ¿no? Que sí me parece bien importante abordarla desde la literatura, porque creo que pone en primer plano, claro, no solamente esto que decías, Fer, de las experiencias positivas o negativas que tiene migrar, sino de cómo se conectan con ser mujer, ¿no? Las violencias a las que uno puede estar expuesta por el simple hecho de migrar y que siento que a veces quedan invisibilizadas o se culpa a la misma víctima, ¿no? Pero ¿quién la manda pues a irse sola a la ciudad? ¿Pero quién la manda a ir a buscar trabajo en otro país cuando ahí tiene su familia? Entonces, en lugar de hablar de estos temas, se culpa a la víctima que está migrando muchas veces, sea por decisión o porque no le queda otra opción, se le culpa. Sí. Totalmente. Sí. Y esa vez es loco, ¿no? Porque yo no sé si conté creo que sí le he contado esta experiencia mía, porque yo emigré cuando era muy chiquita. No muy chiquita, ¿no? Yo tenía 14, 15, 16 años. 13, 14, 15, 16 años, sí, por ahí. Sí, chiquita, ¿no? Estados Unidos. Y claro, yo me fui, ¿no? Con el privilegio que puedo tener acá y todo esto. Y ese choque de que te das cuenta, ¿no? De pronto cuando estás en otro lugar que, aquí no me quieren tanto, es bien fuerte. Es que esto es bien complicado porque estamos en una época en la que se romantiza migrar. ¡Wow! Se fue a Estados Unidos a vivir y por más que hayan privilegios, hay un contexto y un, no sé, pues una forma en la que los otros países reciben a los migrantes. Claro, y los privilegios finalmente no se traducen, ¿no? Porque de repente todo lo que yo había podido tener acá o la manera en la que se me ve acá, por ejemplo, es muy distinta allá. Acá de repente yo soy tipo white passing, lo que no se dice, pero allá, o sea, no soy ni blanca ni white passing ni mierda de eso, ¿me entiendes? No, y además que venimos de un contexto que también migrar de un país latinoamericano tercermundista a Europa o Estados Unidos o cualquier país que esté mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué es Perú? Sí, parece lo caso. Yo siempre cuando era chibola escuchaba que la gente de otros países pensaba que acá venías al aeropuerto y habían llamas. Sí. Y lo sigo escuchando hasta ahora. Sí. Entonces es algo que yo escucho desde niña y es como que, wow, ¿en qué momento dejamos de...? O sea, es como si yo alucinara que, no sé, pues porque me voy a Egipto voy a encontrar a gente en las pirámides vestidas como Ramsés. Claro. O sea, pero seguimos con esa idea, ¿no? Sí, nada que ver. Claro, exacto. Justo hace poquito me salió un TikTok de una chica que es, no sé, de Sudáfrica y que va a estudiar a Estados Unidos y le preguntan, o sea, ¿y en qué país de Sudáfrica vives? ¿No? Ya, amigo. Y allá vives en una cabaña, no sé, como sí, que en qué cueva, así, ¿no? Entonces, realmente es esa imagen preconcebida que tienen los países primermundistas de los países tercermundistas. O sea, sí ya agrupándolo en esos dos, ¿no? Es fuerte. Sí. Es que lo ven así porque justo, mira, hablando de TikToks,
hace poquito me salió con todo lo que sucedió en Valencia. Has visto, ¿no? Que ha habido como inundaciones, ¿no? Salía un video de una señora en medio de todo eso, lo que está sucediendo. Bueno, terrible, ¿no? Pero sale diciendo, esto parece del tercer mundo. Y yo como, perdón, señora, que un desastre natural parece del tercer mundo. O sea, no, como, no, que algo no está Claro, y luego te das cuenta que son esas personas las que interiorizan y ya con ese comentario, no sé, pues de repente sí, de repente no, pero ya te haces una idea de la forma en la que piensan, ¿no? Lo que son para ella las personas tercermundistas o cómo ve ella Latinoamérica o países que no son primer mundo en Europa, omitiendo esto. Teniendo en cuenta que España es la Latinoamérica de Europa, ok, no me España es el Perú de Europa, no, que no me vengan, por favor. Gracias. Para los bloopers. Que España fuera, ¿qué cosa? Noruega. No, aparte, ahora vamos a hablar de eso, o sea, el nivel de racismo y xenofobia que hay en España contra personas latinoamericanas es extremo. Es extremo. Teniendo en cuenta que fueron ellos quienes nos colonizaron. Exactamente. Es violento. Sí. Específicamente teniendo en cuenta eso. O sea, el nivel de, qué sé yo, reparación, nulo. No, ni siquiera en el trato. Pero es que, claro, si simplemente lo ven, o sea, si simplemente ven en su burbuja como yo mejor, ellos menos, ellos peor. O sea, ¿cómo haces, no? ¿Cómo les cambias esto? No se puede. No sé si no se puede o no, pero es muy difícil, es muy social, ¿no? De hecho, los migrantes latinos están expuestos a malos tratos en la calle, al racismo, a esto de la explotación laboral. La explotación laboral en la que siempre están, ¿no? La soledad, porque también es estar en un país, no sé, y cuando te juntas con gente de Latinoamérica, ya nos ven como los bulleros, los escandalosos, los que no saben estar tranquilos. Es como que, amigos... Claro, todos estos estereotipos como que súper marcados y que al final los estereotipos vienen, no todos, ¿no? Pero muchos estereotipos vienen a partir de una realidad, pero el problema es que son como realidades que no pueden soportar, no están soportando. Realmente, ¿no? Básicamente. Realmente. Porque, qué sé yo, o sea, los latinos cuando se encuentran en otros países, no sé, se encuentran, se buscan, se juntan y hacen fiesta, ¿no? Por ejemplo. ¿Pero qué hay de malo en eso? No hay nada de malo, porque lo que pasa ahí es esta doble mirada que se tiene, porque cuando gente de otros países blancos también se juntan y hacen bulla, es que son sus tradiciones de blancos. Claro, es distinto. Ajá. Que acá también pasa en la misma Lima, ¿no? Cuando, no sé, en el micro, ¿no? Ves una yunza, algo, pucha, que están haciendo escándalo, están ensuciando. Pero luego pasas por el Parque Kennedy y hay un concierto, un montón de chicos haciendo bulla, algo. Claro, cultural. La Feria de las Flores, sí. Ay, qué bonito. Cultural. No importa la bulla, no importa la suciedad, 3 de la mañana hay un concierto. No, es que es cultura. Exacto. Claro. Ajá, incluso traduciéndose a la gente que acá se jura más son los que te dicen que ay, que mi apellido es español, mi apellido es italiano. Ay, bye, ya, chao, adiós. Pero bueno. Perdón. Estando en este tema, de repente podría comenzar con ceniza en la boca. ¡Oh! ¡Milagro! Primera vez que Fer va a comenzar. Amo. Hoy día estamos grabando 11 de noviembre a las 11:11. Miren tú, ya está. Portal mágico. Y yo siempre le digo a Mari, tú comienza. Sí, me encanta. Hoy es un día diferente. Lo están viviendo, Brujis. Hoy día me arriesgué. Dije, bueno, lo dio todo. Muy bien. Ya. Entonces, creo que es pertinente comenzar con Ceniza en la boca. Ceniza en la boca, de hecho, es un libro del que ya les he hablado, ya hemos hablado de este libro, pero lo hemos visto desde otra perspectiva. La perspectiva del hermano, ¿no? Bueno, no importa, para eso tendrán que ir a otro episodio que ya veremos cuáles serán. A ver, ¿cuáles son? El episodio 43, que es el de cuidadoras. En ese sale Ceniza en la boca. Y hay uno más. Y en el episodio 17 de Hablemos de salud mental en la literatura. Me parece que en ese también, sí, ahí sale Brenda. Nos fuimos hasta los inicios. 17. Sí, no lo puedo creer. Yo siento como si hubiera sido ayer grabando Sad Girls. Pero bueno, en esos episodios podrán encontrar otra vista del libro. Pero hoy día vamos a ver, obviamente, desde la perspectiva de migrar. Y de hecho, comenzaré leyéndoles una partecita, por supuesto. A ver, dice: no encontraba trabajo y como Martina sí, le hizo caso y pidió dinero a toda la familia para venirse a España. No fue fácil, me dijo.
Te piden muchos papeles. No juntamos todos. Metí arraigo. Me tardé 5 años en poder tener el NIE. Y tus hijos, ellos se quedaron allá con mi mamá y mi hermana. Apenas hace un año que pagué toda la deuda. Pero los niños crecen y piden cosas, ¿me entiendes? Sí, le dije. Y pensé en mi mamá y todos esos años que seguro ella también tuvo que pagar la deuda y mandarnos dinero porque pedíamos cosas. El que más me duele es el chiquito. Ni le di teta. A los 2 meses de nacido me vine para acá. ¿Qué hacía? Nos moríamos de hambre y todos a mí me malvenían porque ya con hijos y sin nadie que me apoyara. En este libro en particular, bueno, la historia principal es justamente una madre con sus 2 hijos que tienen que emigrar, tienen que salir de México, eso es en México, porque la violencia es tan grande, la violencia es tan avallazadora, donde la gente simplemente desaparece un día y aparece el día siguiente colgada de algún puente. Entonces es como que esta necesidad de huir, ¿no? Porque si no, es como estar viviendo en esta violencia y es como estar esperando a que suceda algo, ¿no? Y es como, no quiero esperar a que suceda algo, de una vez me voy, ¿no? Y ahí es donde comienza el problema, por ejemplo, de que la mamá tiene que ir primero, de que tiene que pagar las cosas, de que tiene que mandar dinero y de pronto el plan es que vayan inmediatamente y de pronto ese plan se va aplazando porque exactamente, ¿no? Los niños piden cosas, se necesita dinero y también está esta como culpa horrible de he dejado a mis hijos, ¿no? Y es como el sentir que tienes que sobrecompensar ese abandono, ¿no? Porque finalmente ese abandono, o sea, sí se puede sentir como un abandono en las infancias, ¿no? O sea, sí se siente como un abandono, lamentablemente, a pesar de que haya sido por una situación en la que no hay de otra, las repercusiones lamentablemente no tienen en cuenta esas necesidades, ¿no? De la madre, del padre, qué sé yo, de tener que emigrar. Dentro de todo lo que implica emigrar, no es solo acomodarse al lugar, ¿no? O a la situación en la que estés allí y al trato, que me hace recordar, por ejemplo, a esa anécdota que cuenta Rocío Quillaguamán en su libro Marrón, cuando la jefa dejó algo en su casa y la mandó a recogerlo y le dijo como que es de broma que no vaya a robarse nada, ¿no? Y es como... Qué broma, ajá, qué gracioso. No, fuerte. Ese es un momento fuerte del libro. Ese es otro libro que también recomendadísimo. El racismo y la xenofobia que tenemos incrustada en la sociedad y en la manera en la que nos relacionamos es algo crucial cuando hablamos de cómo se siente la persona en el nuevo lugar. Si sientes que las personas te rechazan solo por ser de donde eres y tus oportunidades de trabajo se reduzcan a mínimo, a casi nada, casi que no hay opciones, ¿no? Acá hay otra partecita. Dice: me hubieras mirado, Tomás, hubieras cogido conmigo de saber que soy una repartidora de comida y que le lavo el culo a ancianos y niños. Lo hubieras hecho, me hubieras presentado a tus amigos, lo hubieras hecho. Claro, y esto es a partir de una situación en que la chica está saliendo con un chico, ella trabaja cuidando ancianos y repartiendo comida, pero no se lo cuenta por miedo precisamente a ser rechazada, ¿no? Lo que sucede cuando finalmente se entera de que le ocultó todo esto por miedo es exactamente lo que temía, ¿no? El pata se molestó, le gritó, estaba indignado, a pesar de que él también le había ocultado ciertas cosas que no tenían nada que ver con la vergüenza de desempeñar cierto tipo de trabajo por su situación de migrante, ¿no? Era como que otras mentiras totalmente distintas que ya tendrán que leer el libro para enterarse. Pero es como, amigo, ¿no? Es como súper estresante cuando estás leyendo ahí y es como que no tiene sentido. ¿Cuál es la diferencia, no? Los privilegios, haber nacido en un lugar sí y en otro no, haber nacido con un color de piel, haber tenido que emigrar, como que las diferencias finalmente no dependen de nosotros, ¿no? De nuestras decisiones o de cómo seamos nosotros, no tienen absolutamente nada que ver. Y hay otro tema súper relevante en este libro como que me gustaría resaltar porque hay muchísimos detalles chiquititos, pero hay uno que es muy interesante. Y comienzo leyéndoles una partecita. Dice: ni a Olga ni a mí nos caían del todo bien las chicas universitarias que se la pasaban asesorándolas. ¿Estas qué? ¿Creerán que con tweets van a tumbar a los hoteleros? Yo me reía. ¿Estas qué? Mucho vídeo, mucho vivan las primas, mucho todas aquí somos primas. Pero ellas no son primas. Déjalas, hacen su luchita. ¿Cuál? ¿Tú crees que después de la marcha del 8 de marzo nos volvieron a invitar a cosas de ellas? Nada, nos pusieron al frente, nos dejaron hablar, nos dijeron bravo y luego cada quien a su casa. Porque hay este grupo que son las primas, que son básicamente mujeres migrantes que se recomiendan entre sí diciendo que son primas.
porque siempre así funciona, ¿no? Si tengo a mi prima que hace tal, tengo a mi prima y la voy a... ¿no? Es como esta manera de darle a las personas esa seguridad, ¿no? Que necesitan para contratar a alguien. Entonces se decían primas entre ellas. ¿Y qué es lo que sucede? Unas universitarias españolas, ¿no? Es como que, ¡ay, mira, ellas! Es como que, ¿no? Apuntando a Yatetí Marín de Dopingüe, ellas... a ellas las vamos a ayudar. Ay, vamos a hacerles las vidas mejores. Como que súper complejo de Salvadora Blanca, o sea, a más no poder. Y nada, pues, ¿no? En determinado momento llegan las universitarias, ayudan y todo, pero obviamente después desaparecen, ¿no? Y eso es activismo performativo a la máxima. En fechas especiales y luego, listo, si te vi, no me acuerdo, resuelve como pueda. Exactamente, ¿no? Entonces me pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas feministas blancas realmente se preocupan por el bienestar ajeno de las que no están en su grupito cerrado de gente más allá del beneficio propio, ¿no? Porque creo que ahí es donde reside esa diferencia de el cambio, cuando no te preocupas solo por ti misma, sino que realmente te preocupa el bienestar ajeno. Es interesante que todo esto salga a colación a partir de este libro, donde un gran tema es la migración, porque justamente como tú decías al comienzo, ¿no? Muchas veces esta clase precarizada está llena de migrantes, ya sea migrantes latinos u otros en Europa, venezolanos en Perú, andinos en Lima, o sea, así, pero finalmente la opresión hacia la mujer como que se traduce, ¿no? Se traduce de una manera extremadamente similar y es imposible como ignorar eso, ¿no? Es necesario, creo yo, cuestionarnos desde la primera persona, porque es bien fácil apuntar dedos y decir yo jamás haría eso, yo jamás sería así, pero lo más probable es que sí hayamos actuado de esa manera en algún momento. La cosa es no quedarse en eso, sino en ver, podemos no ser así. Está en la capacidad del cambio, donde suceden los cambios, ¿no? Cuando podemos reconocer y reajustar porque nos importa y porque creemos que es lo justo, ¿no? Y nada, o sea, me parece como que súper chévere este libro, cómo aborda todos estos temas y todos estos detalles tan pequeños. Hay muchos detalles de ella como trabajando, cuidando ancianos y también en este dejadez total, ¿no? De la familia. Es como, ya, déjasela a ella. Tienen dinero, le pagan a una lo mínimo posible que le pueden pagar a una mujer migrante, porque muchas mujeres migrantes están en España haciendo eso. Pero el problema es la precarización, ¿no? Porque si las trataran bien, si les dieran todo lo que necesitan, pero lamentablemente no es así, especialmente a las mujeres migrantes. Claro, y porque saben que hay una necesidad, se aprovechan de esa necesidad. Exacto. ¿No? Me recuerda mucho al contexto de, no sé, pues yo me acuerdo que cuando era chibola se puso de moda la novela de Dina Paucar, ¿no? Acá en Perú. Entonces se romantizaba mucho como una historia de éxito el que ella de niña haya venido sola en una van con desconocidos a trabajar como empleada y que haya pasado por esto de que el jefe la quería abusar de ella y no sé qué, pero ella salió adelante y se volvió cantante. Entonces, claro, como si fuera una historia de éxito rotunda. Romantiza. Ajá, y es como que... Claro, uno de niña, wow, si Dina pudo, sí, pero es como que... No. Dina Paucar, obviamente hablando, no la otra. Pero claro, se romantiza un montón. Wow, claro. Qué mujer tan valiente, mira lo que hace por sus hijos, no trabaja, no sale domingo, no tiene feriados, le pagan el mínimo, pero ahí está trabajando. Es como... ¿Por qué? Al contrario, de lo que deberíamos estar hablando es de lo mal que está, que eso suceda, ¿no? Claro. No tendría por qué pasar por todas esas violencias para poder llegar a su objetivo final, ¿no? Y en esta novela lo que a mí ahora me resuena un montón es que, no recuerdo la edad exacta, pero Dina cuando vino a Lima a trabajar como empleada, Dina Paucar obviamente, puta madre, ¿por qué te llamas Dina, presidenta? Bueno, cuando Dina Paucar vino de niña a trabajar a Lima tenía 8, 9, 10, 11, 12 años, o sea, no recuerdo la edad, pero era menor de edad y salía en una novela romantizado como historia de éxito. No, o sea nadie terrible. Se cuestionó, es una menor de edad trabajando de forma ilegal, le pagaban, ni siquiera le pagaban a ella, le pagaban a la tía, al tío. Claro, y esto sí les pagan, ¿no? Porque a veces le dicen, bueno, sí, yo te doy acá casa, yo te doy comida, yo te doy todo, soy la tía. Sí. ¿No? ¿Y a cambio tía, qué? Pero que no salgas, no salgas cuando venga visita, que exacto. No sé qué. Y tiene que servir a la familia. Y a esta familia era como que, wow, qué linda eres, cómo acoges a una niña de la sierra y la tienes en tu casa y come en tu comedor, wow. O sea, es fuerte y se romantizó, al menos en la televisión acá, por muchos años, por muchos años. Que sí, o sea, entiendo que es otro contexto, pero justo hablabas de todo eso y me acordaba de claro. Al toque se me vino a la cabeza esa novela. Uy, no, y ese tema de la migración de fuera, o sea, de provincia hacia Lima, y sobre todo en la situación en la que suceden esas migraciones, especialmente de mujeres niñas. Sí, es fuerte. Es muy fuerte.
es muy fuerte y creo que es algo que poco a poco va cambiando porque la gente ya no, o sea, ya se da, es como, date cuenta, ¿no? Ahí está, en el darse cuenta, eso no está bien, pero aún así hay muchísima gente que lo sigue haciendo. Sí, ya más caleta, ya no es como Ajá. antes que se hablaba un montón, ahora es Ajá. bien caleta, pero yo también me consta que sigue pasando. Sí. Ahora yo voy a hablar de un libro del que ya también he hablado un montón, lo siento, basta, tiene muchos cuentos. Son muy buenos, ¿ok? Sí, lo merece, juro que lo merece. Otra vez vuelvo con una de mis ecuatorianas favoritas, María Fernanda Ampuero, para hablar de sacrificios humanos. De ella ya he hablado en muchos episodios, así en recuento. En el episodio 3, cuando hablamos de autoras latinoamericanas, en el episodio 13, cuando hablamos de cuentos, en el episodio 18, cuando hablamos por primera vez del terror social, y en el episodio 64, cuando hablamos, no sé si es 64 o 69, no entiendo mi número. Todavía no hay 69, creo. Ya, debe ser 64. El episodio 64, donde hablamos también de terror social 2.0. En esos 4 episodios, o sea, imagínense cuánto la amo. Amerita, gente. Recontra, sí, y nunca dejaré de recomendarlo. Sí, en todos los episodios que se vienen, en alguno volveré a hablar. Y bueno, este libro básicamente cada cuento habla de un sacrificio. Y muchos de estos cuentos tienen el sacrificio de la migración. Es como una línea, como un hilo conductor, ¿no? De varios cuentos de esta antología. Hoy les voy a hablar del primer cuento, ¿no? Que se llama Biografía. Coincidentemente tiene una protagonista que es escritora, es joven, es migrante y además de migrante está indocumentada. Acaba de llegar a España, sale de su país porque en su país se quedó sin trabajo, su anterior jefe intentó violarla, o sea, la pasó súper mal, tiene una hija a la que tiene que darle de comer, que la dejó con los abuelos, entonces no es que ella quisiera migrar, pero es que ya en su país no había nada más y tenía que salir, ¿no? Entonces, bueno, sale, se va, la pasa súper mal, como mencionaba Fer, ¿no? Están expuestas a trabajos o sea, además de que no son afines a su carrera, son lo que hay para migrantes, sobre todo si son indocumentados, y estás expuesto a que te paguen súper mal, a que a veces ni te paguen, ¿no? Como que llega a fin de mes y mira, no tienes papel, ¿con quién te vas a quejar? Porque literal, ¿con quién te vas a quejar? No firmas un contrato, o sea, confías, tienes que confiar nomás, y eso también es súper duro. Trabajos precarizados, sí, total. Sí, y luego ella se ve desesperada y pone un anuncio en internet, creo, como que, mira, soy escritora, si quieres que te ayude a escribir algo, contáctame. También tiene cosas por decir, le gusta María Fernanda Ampuero. Y bueno, llega un día en el que ella se cansa y pone un cartel en internet y pone, ¿no? ¿Quieres que escriba tu historia? ¿Quieres que escriba algo para ti? Contáctame. Entonces empieza a recibir por ahí algunas llamadas hasta que recibe la llamada de un hombre, Alberto, un hombre ya mayor, que le dice, quiero que escribas la historia de mi vida. Y ella, ya, sí, claro, le iba a pagar súper bien, pero la condición era que, mira, yo vivo lejísimos, por favor, ven, que no sé qué, yo vivo solo, bla, bla, bla. Y ella como que con miedo, ¿no? Pero es ese miedo que, pucha, pero me va a pagar bien. Entonces, bueno, va y ahí empiezan una cadena de sucesos de terror, ¿no? Que si ya lo anterior ya era bastante tenebroso, feo y oscuro, ya a partir de ese momento cuando va a encontrarse con Alberto, o sea, empiezan a verse de formas también metafóricas y fantásticas qué pasa con las migrantes, qué pasa con las migrantes desaparecidas, olvidadas, muchas veces ni buscadas. Porque la gente está en otro país, es difícil saber a dónde fue, qué pasó, seguirle la pista a una migrante sin documentos. Y este cuento habla muy, muy, muy bien de eso. Lo fuerte es que en algún punto logras sentir, claro, amiga, no vayas, no ves todas las red flags, pero también entiendes la desesperación que ella tiene por mandarle plata a sus papás para que alimenten a su hija, porque son los papás llamando, la bebita no tiene que comer, ellos tampoco tienen plata, que la jubilación en Latinoamérica es terrible, y es como que ya, tengo que hacerlo. Entonces, sientes, o sea, entiendes esa desesperación por querer hacer algo que tú sabes que no es, pero te van a pagar. Claro, es como esa gente que dice, pero ¿por qué hace eso? Si es obviamente que es peligroso y no sé qué. Créeme que la gente también lo sabe. La gente que lo está haciendo lo sabe perfectamente. Pero ve, hay una posibilidad para arreglar ese problema económico que tienen y uno elige creer. Obvio. Porque puede ser esa parte del 0.0005% al que todo le salió bien, aunque generalmente termina siendo la otra parte del 99% que no. Entonces es súper fuerte, súper triste. Este cuento está narrado en primera persona y por ahí viendo entrevistas leí que María Fernanda Ampuero, o sea, justo se llama biografía porque además del juego de palabras, ¿no? Con que la chica escribía biografías para otras personas, tiene también muchos tintes autobiográficos de María Fernanda cuando recién llegó a Cataluña, donde sí, pues se encontró con un hombre que le pidió que escribiera su historia y ella, cuando llegó a su casa, descubrió que el hombre estaba mal.
Es una historia bien personal. Me encanta que con esta arranque el libro. Y creo que además de ser solo un cuento, es una historia que, o sea, hace que nos enfrentemos mucho a las violencias brutales por las que pasan las mujeres en condición de migración, que es algo que yo recién me he planteado a partir de que empezaba a leer terror social, preguntarme, ¿no? Como que, ok, sí, los migrantes y todo, pero ¿qué pasa con las mujeres y las niñas, no? Como que, no sé si hay estadísticas nacionales o internacionales, sé que hay pocas en las que ya se ven las violencias marcadas también por género. Sabemos que cualquier persona que migra la pasa mal, pero también es importante hacer el cruce del género, ¿no? De cómo la pasa una mujer, cómo la pasa un hombre según los países a los que van. Y bueno, también otro cuento que habla de migración en este libro es Lorena, del que ya hablé en otro episodio, en el episodio 64 creo que hablé. Es el largo entendido para que puedan ir a escucharlo, porque también habla mucho de cómo los hombres se aprovechan de tu condición de migrante, cómo te menosprecian, ¿no? Pero tú eres una latina, no sirves para nada. Y los latinos hemos crecido con esta nube, ¿no? De colonizados, de tercermundistas. Yo sé que siempre lo digo de broma, ¿no? Pero tenemos esa nube encima de no llegamos pues a ser un gringo, un europeo. Y en ese cuento se demuestra, y también es de la vida real. Claro, y es como que no somos lo mismo. Exactamente. Somos otra, claro. Bailamos salsa y bachata. Podemos mover las caderas. Obvio. Pero obviamente va mucho más allá de eso, ¿no? Y, o sea, en sabiduría, en muchas otras cosas, ¿no? Pero, anyway. Sí, y yo creo que este libro, en cuanto al tema de migración... Ay, unos lorinos acamayos. Yo creo que hablar de este libro justo cuando hablamos de migración también es bien chévere, porque expone esta normalización de las violencias que enfrentan las mujeres latinas justo en estos países. Porque claro, yo sí siento que por muchos años, y volviendo a esta novela de Dina Paucar, ¿no? Se ha normalizado la explotación y se les ha culpado. Lo que más me molesta, lo que más me llega, es que se les ha culpado a ellas. Pero ¿por qué se va sola si sabe que viajar siendo mujer es peligroso? Y no se cuestionan las conductas de los hombres, ¿no? Como esa impunidad, la impunidad que tienen los hombres en esta situación de poder, de tener documentos o ser ellos, no sé, pues locales de un país, cuando al final los límites, los países, todo esto es una construcción social. Es una suerte, ¿no? Nacer en cualquier lugar geográfico que te haya tocado al final es suerte, porque los límites están, o sea, no existe, o sea, es una construcción que hemos creado y nosotros mismos nos hemos metido en este problema ahora, ¿no? No sé, como sociedad ya fallamos. Así que sí, recomiendo mucho Sacrificios Humanos, por favor. Si aún no han leído a María Fernanda Ampuero, este es su momento. Es la señal, 11 y 11. Y de hecho me parece que también en Visceral habla un poco... me falta leer Visceral. No sí, mucho más desde la primera persona. Pero bueno, eso ya será para otro momento. Me encanta. Ahora yo voy con una peruana que amo mucho y que de hecho vamos a estar leyendo el próximo año en el Club de Lectura. Y es Yo maté un perro en Rumanía, de Claudia Ulloa Donoso. ¡Qué librazo! Para comenzar, solo tengo que decir eso. Pero bueno, un poco de contexto. En este libro, a mí personalmente me gustaría como concentrarme un poco más, no sé mencionar otros temas, pero el lenguaje y la barrera del lenguaje. Esto me pareció... Lo que pasa es que esta novela en particular maneja el lenguaje de una manera muy hermosa. Entonces creo que es algo digno de resaltar. Con un comienzo como de fantasía, donde nos habla desde la primera persona, un perro, efectivamente. Wow. Hay un perro que después te deja colgada esperando un por qué. ¿Por qué me habló el perro? ¿No? ¿Por qué me dijo todo eso? ¿Qué fue? Ahí es cuando debes esperar, confiar y meterte en la historia, que es una montaña rusa de emociones. Y dudas y ambigüedades también, sí. Porque, bueno, también es básicamente la historia de una mujer que podemos asumir que es latina. No se dice específicamente, pero se asume que es latina, que vive en Noruega, enseña noruego y es en una clase donde conoce a Mihai, que es un rumano con quien establece una relación muy ambigua para el lector. Ella es la que narra la historia, de hecho. Sin embargo, es una mujer que vive adormecida por pastillas. Sí, full clona. Lo cual la convierte en una narradora en la que no podemos confiar, porque está todo el tiempo, ¿no? Como muy así. Bebida, claro. Ajá. Entonces, esto refuerza aún más esta ambigüedad que nos aplasta por todas partes, pero es una ambigüedad hermosa. Yo se los juro. Necesito que lean este libro. Un
buen día, Mihai invita a la mujer a un viaje a Rumanía que tiene que hacer y se van juntos para allá. En toda esta ambigüedad de la relación que tienen, se van juntos a Rumanía. Es como, ok, bueno. Y ahí hay un tema bien interesante que en realidad no está dicho textualmente, pero que se siente, que es como un tajo entre Mihai y su profesora de lenguaje, que es cultural, ¿no? Que se acentúa cuando están en Rumanía, que es el lugar de Mihai. Vemos incluso en el cambio del nombre. El pata se cambia el nombre cuando va a Rumanía. Sospechoso, red flag. Ajá, porque claro, ellos dos comienzan, los dos estando en un país al que no pertenecen. Entonces, en ese no pertenecer, se ven juntos. Pero todo esto de pronto, ¡pum!, cambia cuando están en el lugar en el que él sí pertenece, ¿no? Entonces, eso es lo caso. Sí, me encanta. Llega a su lugar, llega a su lenguaje, a su cultura, y ya no comparten como esta extrañeza, ¿no? Sino que la única extranjera es ella, es la mujer, que encima, estando bajo el efecto de tanta pastilla, exagera como esta enajenación total que tiene con su alrededor. A ver, les leo. Dice: intenté buscar la mirada de mi amigo, pero me rehuía. Ovidio no me invitó a ser parte de la conversación. Me quedé fuera de sus palabras, flotando en esa distancia que había entre nuestras lenguas. Perdón, es que amo este libro. Ya. Ese tajo enorme de la diferencia de idioma es enorme, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en mi experiencia personal, ¿no? Estas cosas siempre nos llevan, si es que tenemos alguna experiencia personal, a pensar en nosotros mismos, ¿no? Entonces me lleva a pensar a mí, y que yo viví en un país donde sí hablaba el idioma, y el inglés es un idioma que ha estado en mi vida, ¿no? Desde pequeña lo aprendí casi sin darme cuenta. Sin embargo, por ejemplo, al vivir allá y formar lazos con personas, ya sean amistades o como románticas o lo que sea, todo se sentía como muy diferente, ¿no? Yo lo sentía como que realmente nunca iban a saber quién era yo. O sea, de hecho que también en ese momento, cuando recién llegué, mi inglés tampoco estaba al nivel de repente al que está ahora, ¿no? Por ejemplo, de repente ahora sería distinto, no lo sé, no sé realmente, pero sí sé que en ese momento, ¿no? En la cabeza de esa niña de 14, 13, 15 años, la barrera del lenguaje era como un impedimento para conocer a las otras personas y para que ellas me conozcan a mí. O sea, y sentía que era otra persona. Pienso ahorita en todas esas personas que conocí y yo pienso que ellas no saben quién soy yo, ¿no? Obviamente también porque cambias y todo eso, ¿no? Pero claro, en ese momento puntual. Claro, ajá. Entonces es muy loco, es muy extraño. A ver, y acá hay una partecita más que dice: en su declaración dejó salir la voz de Mihai. Era la misma voz que habló con la recepcionista del Capitol. Exhalaba por la boca y la nariz palabras tibias y arrudeadoras. Su ch, sh, tsi vibraban como las hojas de los abedules en los veranos frescos. Tensó sus cuerdas vocales y apretó las Bs y las Ps entre sus labios hasta hacerlas explotar. Sujetó el borde del escritorio de Ionescu y le subió el volumen a su relato. Los sonidos de Mihai desaparecieron y volvió la frecuencia sonora de Ovidio. Su discurso empezó como una confesión y acabó como una penitencia. Las A salían dudosas de su tráquea y se le pegaban al paladar. Se tropezaba con las R's y las I lo terminaron asfixiando. Oh my God. Me encanta, ¿no? Como que todo este uso del lenguaje, el no entender de un idioma, ¿no? Puede hacerte capaz de apreciar como lo que no apreciamos, obstruidos por la necesidad de la comunicación, ¿no? Como el cómo dice ciertas letras, el cómo salen ciertos sonidos, ¿no? Eso me parece algo súper chévere, que es algo de lo que está lleno el libro, ¿no? Te fijas en el volumen, la entonación, la manera en la que dice ciertas vocales. Es encontrar comunicación no en la textualidad, sino en lo demás, ¿no? Que mencioné antes, el volumen, la entonación, etc. Hay varios momentos como esos en el libro en donde la comunicación o el entendimiento va más allá de la textualidad. Está en los detalles, en los gestos que hacemos, en nuestro lenguaje corporal. Y es interesante pensar en la comunicación como más que palabras, ¿no? Algo que va como más allá. Y supongo que eso sería como el lado amable o viéndole, no sé, como lo hermoso del lenguaje, ¿no? Del lenguaje desconocido sobre todo. Y ahora, dejando un poquito de lado el tema del lenguaje, y ya como para terminar, hay otro tema que se aborda sutilmente y es el de madres que deben dejar a sus hijas para ir a trabajar en otro país, que igual se repite como en el de ceniza en la boca al principio. En esta ocasión había sido más bien de Rumanía a Italia, me parece, y es como que, bueno, totalmente nuevo, ¿no? Porque ¿quién hubiera pensado desde acá, desde nuestro tercer mundo,
que alguien, ¿no? Que alguien en Europa tiene que emigrar para, qué sé yo, ¿no? Para esas cosas, pero obviamente dentro de Europa hay muchas diferencias, ¿no? Entre los países, y Rumanía definitivamente no es uno que goza de solvencia. Exacto. E incluso, por ejemplo, en este migrar hay la posibilidad o la no posibilidad de retorno, ¿no? Esto es algo que afecta mucho la vida de los hijos, ¿no? En este libro tenemos una madre que dejó a su hijo para irse a otro país a trabajar. El hijo estaba deprimido por sufrir ese abandono, que hasta el momento, incluso cuando su madre ya había regresado, seguía padeciendo el haber sido abandonado en su momento, ¿no? Eso es lo que, como una de las situaciones, y es como esta culpa, ¿no? Esta culpa eterna prácticamente que va a tener esta mujer, lo que hablaba al principio, y es como, ¿y qué hace si no? Ahí es una mezcla entre culpa y motivación. Qué feo, ¿no? Pero es una motivación con culpa, porque está chambeando para darle un futuro mejor a tu hijo, pero para eso tienes que abandonarlo y sabes que la va a pasar mal y que le va a doler. Esa dualidad es fea. Claro, es fuerte, ¿no? Y es que no se puede evitar aceptar que sí, pues, ¿no? Que finalmente es abandono, que se siente como abandono, ¿no? Que aunque sea porque es necesario, porque así la vida supuestamente va a ser mejor en cuestión de dinero, el dinero no llena la ausencia, ¿no? Del ser amado, del padre, de la madre, que son finalmente como esta imagen de estabilidad para las infancias. Pero el sistema no permite. Exacto. Claro, el sistema no deja que hagas las dos cosas, ¿no? Que puedas trabajar tranquilamente, ganar lo suficiente, o que el Estado pueda proveer como que muchas de las cosas primarias para que no tengas que sacrificar tanto, ¿no? Exacto. Económicamente hablando, e irte a otro lugar a trabajar y ganar más, porque con lo que el Estado te da y con lo que ganas en tu país no alcanza. Exacto, si el Estado te provee lo básico para subsistir, es bastante. Claro, porque hablamos de la vida como si no merecieran todas las personas tener una vida digna. ¿Y qué es una vida digna? O sea, tener lo básico para poder sobrevivir. Y de calidad, porque por ejemplo acá Exacto. en el Perú tenemos hospitales, colegios del Estado, pero exacto, sabemos que no funcionan. O sea, acá en Perú, por desgracia, se maneja esto de si quieres estar bien atendido, si quieres tener derechos básicos de calidad, tienes que pagarlos. Pero ya con un sueldo mínimo no alcanza, pues. Entonces ahí es donde vienen también los problemas de gente del interior del país viniendo a Lima, ¿no? Pensando en que sí, voy a ganar más. Y aún así, el sueldo precarizado que puedan tener acá probablemente es más de lo que ganen en sus contextos reales. Entonces, esa es fuerte, esa... Claro, pero luego tú te pones a pensar, acá gana más, pero también gasta más. Entonces hay una diferencia. A veces... Sí. A veces de repente ni siquiera hay una diferencia real, pero con esta imagen, esta idea de que ahí va a ser mejor. Sí, venir a la capital por un futuro mejor. Fuerte. Pero sí, lean el libro, es hermoso. Si no, se esperan a febrero, ¿no? En febrero vamos a estarlo leyendo, sí, en el club de lectura. Así que pueden ir consiguiéndolo y en febrero Somes para hablar del libro. Espérense. Yo también ahora voy a hablar de otra autora peruana, ya que estamos en Jerusalén. Amo. Y de este libro también ya hemos hablado, perdónenme. Pero ahora desde este enfoque de la migración, ¿no? De este libro hemos hablado en el episodio 8, cuando recomendamos autoras peruanas, y en el episodio 52, cuando hablamos también de la memoria. La sangre de la aurora, de Claudia Salazar Jiménez. Este libro es... Claro, se centra en la época del terrorismo. Son 3 mujeres de diferentes contextos que la han pasado de diferentes maneras, pero vemos cómo al final la violencia las encuentra a todas. Tenemos a Marcela, que es la periodista limeña, ¿no? Que quiere ir al lugar, quiere ver cómo es todo. Luego está Melanie, que es una mujer guerrillera, que de hecho es uno de los pocos personajes que yo he visto en libros y películas de una mujer dentro de la guerrilla armada. Y finalmente está Modesta, ¿no? Que es la campesina, que es el personaje que yo creo que sufre mucho más, así, todos los tipos de violencias que puedan existir, emocional, física, psicológica, verbal. Y parece que sí, pues no nos dan a entender de que este conflicto armado se ensañó con las mujeres rurales. Son estas mujeres las que se quedaron atrapadas en el fuego cruzado entre los militares y los terroristas. Ellas estuvieron al medio de todo. Muchas de ellas fueron olvidadas, o sea, no se investigó, no se reparó. Sobre todo no se reparó, no se culpó a quienes tenían que ser culpados. Siempre bajo esta justificación de que, ay, pero los policías son hombres, tienen necesidades, ¿quién las manda a estar ahí con su faldita? Es horrible, la verdad es que me parece súper, súper fuerte. Y lo más fuerte es que estos personajes, además de sufrir, tienen que hacer todo eso a un lado para mantenerse con vida. Y muchas veces para las personas a quienes cuidan, ¿no? No solamente hijos, muchas veces a sus padres, a sus hermanos, a sus maridos. Son ellas quienes buscan. Las madres como cuidadoras. Realmente. Son ellas quienes buscan muchas veces a las personas desaparecidas. Porque ¿quién más que tu esposa? ¿Quién más que tu hijo? ¿Quién más que tu madre? Para hacer esta búsqueda que el Estado no va a hacer nunca por sí mismo, ¿no? A no ser que alguien esté ahí atrás, dale. Y bueno,
dentro de esta historia, o sea, siguiendo el hilo de la historia de Modesta, vemos cómo justamente el estar en medio de esta violencia, ella se ve prácticamente obligada a migrar, ¿no? Tiene que dejar sus tierras, tiene que dejar su hogar, y eso es una realidad que pasaron muchísimas personas, ¿no? Ese desarraigo de hasta tu identidad, porque luego tienes que enfrentarte al racismo, al clasismo de Lima, a que tú vengas y por tener rasgos de la sierra terrorista, tú eres, o sea, todo este terruqueo gratis que empezó en esa época y que se sigue viviendo hasta ahora. O sea, creo que socialmente algo que nos ha dejado esta época es la facilidad con la que podemos terruquear a las personas, porque simplemente, no sé, persona de la sierra que quiere justicia, terrorista, persona de la San Marcos que quiere justicia, terrorista, y es lo caso, y eso es algo que hasta ahora han pasado muchos años y creo que como sociedad no superamos. Por eso me parece un libro bien importante, a pesar de que estamos en otro contexto, han pasado bastantes años, pero se sigue diciendo con una facilidad de palabra terrorista a quien consideramos que pide justicia pero no va con nosotros. Exacto, al que piensa distinto. Sí, eso es bien fuerte, ¿no? Hay una desconfianza hacia las personas de la sierra en ese momento, había una desconfianza hacia las personas de la sierra tan fuerte que claro, conseguir trabajo era difícil, siempre se les estigmatizaba en las noticias o en películas o no sé en dónde, también veía que, claro, por un intento de la policía y militares de garantizar esta sensación de seguridad, arrasaban con quienes podían. Claro. Y claro, no se iban a Miraflores, a San Isidro, a meter gente a los camiones y encarcelarlos porque eran terroristas, ¿no? Se iban justamente en donde estaban ellos, ¿no? En el centro, en los conos, en lugares populares. Los subían a los camiones, ustedes son terroristas, alguien nos ha dicho, ¿quién les habrá dicho? Claro. Y investigaban. No les pedían ni DNI ni sus nombres. Y tú tenías que hacer caso porque, claro, eran personas con metralletas, con pistolas. Claro. Y la gente se subía y desaparecían. Y tampoco se hizo justicia por eso. Y luego escuchamos a personas decir cosas como que, pero que se regresen a sus tierras, ¿quién los manda a venir a Lima si saben que también es peligroso? Pero el peligro para ellos está en cualquier lado, porque en sus lugares de origen también sufrían toda esta violencia. Entonces, esta migración masiva que no fue voluntaria, fue una migración forzada, porque es escapar de un lado buscando un futuro mejor y que acá también te reciba esa violencia, es no saber a dónde pertenece, no saber a dónde ir, no saber qué lugar es seguro para ti. Claro, tú ves a mucha gente mayor ahora que vive acá en Lima, pero que tuvo que emigrar forzosamente y que se la pasan la vida, o sea, añorando sus tierras, su lugar de nacimiento. Eso es algo que sucede mucho. Claro, y eso marca también tu identidad, ¿no? No sentirte de ningún lado porque del lugar de donde eras, lo dejas. Y el lugar en donde estás no te recibe como tienes que ser. Claro, el terror y la inseguridad que se vivió en esos tiempos, tenías que decidir ya. No podías evaluar, pensar, hacer tu lista de, a ver, ventajas, desventajas. No, tenías que decidir ya porque era tu vida en juego y sobre todo la vida de los familiares, ¿no? También hay historias de padres y madres que se quedaron, pero mandaron a sus hijos a Lima. Entonces, esa separación con la mejor intención, obviamente, que sus hijos salgan de ese terror, pero ellos se quedaron justo para cuidar sus tierras, sus chacras, sus animales. Y los niños vienen acá a Lima a pasarla como pueden, ¿no? Terrible. Si tienen suerte, les tocará una buena familia. Si tienen mala suerte, les tocará pasar cosas terribles que ningún niño merecería vivir. No sé, este libro habla mucho de cómo la migración también afecta la identidad, la memoria de uno, ¿no? Cómo afecta hasta tu autoestima, ¿no? Claro. Tu autoestima de saber que tus papás te mandaron a un lugar pensando que para ti era mejor y tú tienes que pasarla mal y lidiar con todos los sismos posibles que hay acá en Lima, ¿no? Todas las barreras a las que tienes que enfrentarte en una ciudad tan centralizada y totalmente estratificada, ¿no? Donde ya si eres limeño eres superior. Es irreal, no es real, simplemente no es real. Es como tú dijiste, ¿no? Son constructos sociales que nos hemos creado a partir de la colonización también y que es como que con el tiempo más bien lo que tenemos es que destruir esos constructos sociales que no son reales. Pero claro, no se pueden destruir porque querramos o no, estos constructos sociales ayudan a que un grupo perpetúen, tenga más poder. El poder. Ajá, ese es el problema, ¿no? Que si nos diera igual, chill. Pero ¿por qué se crea esto? Porque un grupo quiere tener el poder. Este libro es buenazo, siempre lo recomendaré. Creo que Claudia Salazar Jiménez ha sacado otro libro también sobre la migración, que habla también de su experiencia, de ella migrando, pero no pude conseguir. Mándalo pues. Pero sí quisiera, o sea, mi idea era hablar de ese libro, pero ya como no pude ni conseguirlo ni leerlo, dije, bueno, hablaremos otra vez de La sangre de Aurora, que me parece igual bien importante porque habla del conflicto armado desde una perspectiva femenina, ¿no? Siempre vemos esto como que los héroes, los militares, no sé, pues la captura de los malos y todo, y bravazo, súper bien, pero qué importante
puedes tener una visión femenina donde se aborde con sensibilidad los temas que los hombres no tratan cuando hablan del terrorismo, ¿no? ¿Qué pasó con las mamás? ¿Qué pasó con las esposas? ¿Qué pasó con las hijas? ¿Qué violencias se les hicieron a estas mujeres? La historia invisibilizada por género, ¿no? Como la guerra no tiene rostro de mujer. Realmente, versión querida Perú. Pero bueno, eso es lo que hace gente, Karina Pacheco con su literatura, sí. Ah, que se viene algo pronto. Sí. Adivinen. Pero bueno, sigamos. Y ahora voy yo con una autora que justamente estuvo hace poco por aquí y que hace poco también comenzamos a leerla y que ha sido un descubrimiento hermoso, hermoso total. Sus cuentos son bellísimos y estoy hablando de Alejandra Camilla. Hoy día específicamente voy a hablar de un cuentario que es el de Los árboles caídos también son el bosque. El cuentario en específico me parece que, o sea, como el tema general que se repite es como el de la muerte y la muerte como un paso más de la vida y no como el final, ¿no? Sin embargo, acá también tiene unos cuentos muy hermosos que están bastante inspirados por la cultura japonesa que viene de su padre. Entonces, en específico, me gustaría concentrarnos un poco más en la migración como preservación también de una cultura totalmente ajena al contexto que nos rodea, ¿no? También afecta a las segundas y terceras y siguientes generaciones, que no es necesario que la misma persona sea la migrante, ¿no? También los hijos de papás migrantes, ellos también viven las consecuencias de esa migración, ¿no? Y eso es algo bastante importante de recalcar, porque tú dices, pero tú no has migrado, tú igual naciste acá, tú igual, pero igual lamentablemente todo eso se pasa, ¿no? Porque finalmente, claro, tú vienes de tus papás y hablando nada más, por ejemplo, de la forma en la que te ves, viene de ellos, ¿no? Entonces está todo súper conectado, ¿no? Y bueno, algo justamente que dice Alejandra es que en Argentina a ella le dicen que es muy japonesa y en Japón le dicen que es muy latina. Entonces está finalmente igual no pertenecer de un lado ni del otro, sino ser la fusión, ¿no? Justamente esta fusión que, ¿por qué no? Es hermosa igual, ¿no? O sea, la fusión de culturas. Quiero empezar hablándoles de Arroz. Arroz es un relato sobre una de las tantas veces que estaba comiendo Alejandra con su papá, pero esta vez su papá le dice que se había hecho una biopsia. Entonces esto desata como toda una avalancha de preguntas, esas preguntas sobre la infancia de su padre en Japón, sobre cómo fue haber tenido que mudarse por la guerra, ¿no? Porque también su padre migra por la guerra. Y todo esto mientras estaban en una conversación sobre cómo se cosecha el arroz. Me parece que en el cuento dice lavar, pero creo que es cosechar. Creo que de repente lavar es a cosechar en argentino. No sé, acá me dirán. Pero bueno, lavar o cosechar. Y es como una oda a esta cultura que es parte de ella a través de su papá. Se ven como destellos pequeños de la vida cotidiana en que la cultura japonesa de su papá ha influido en su vida. Por ejemplo, desde incluso la mamá acostumbrándose a no un plato, ¿no? En la cena o en las comidas, un plato cada uno, sino platos para compartir en la comida, ¿no? Cosas tan pequeñas, tan simples. O la quietud, el silencio japonés, ¿no? El hecho de que decirse te amo no sea algo usual, que esto más bien nos puede llevar a otro cuento, que es Partir. Este cuento es uno donde habla precisamente de esa dualidad de pertenecer y no pertenecer, que es algo que hemos visto en libros como Huaco Retrato o Marrón, ¿no? De Gabriela Wiener y de Rocío Quillagua. Sin embargo, se repite casi con la misma exactitud porque incluso se vive el rechazo de lo otro. Ahí está un poquito también eso, desde otra perspectiva, ¿no? Desde una japonesa o de ascendencia japonesa en Argentina. Dice, pienso en mi infancia. Me di cuenta de que éramos diferentes cuando fui al colegio. Los otros chicos se estiraban los ojos con los índices y me decían china. Yo les decía que era japonesa y ellos decían que era lo mismo. Yo no les respondía. No entendía por qué decían eso, ni muchas otras cosas. Me gritaron, me empujaron y algunos me golpearon. Todos ellos parecían muy enojados conmigo. Es justamente de este cuento donde sale el título del libro, ¿no? Los árboles caídos también son bosque, y es un cuento hermoso, realmente es un cuento hermoso, y así como, porque son tantos cuentos en realidad, pero hoy día son 3, al menos de este. Les voy a hablar del último que les quiero hablar y es El desayuno perfecto. Básicamente como toda la herencia japonesa está en este cuento.
en el desayuno perfecto, que es el desayuno japonés. A pesar de que en este en específico las costumbres no tengan nada que ver con la trama principal, sino que son solo detalles, se cuela. Como en otros cuentos también sucede, las costumbres en sus cuentos son usualmente japonesas. Y en este cuento no tienen nada que ver, ¿eh? Es otro el tema y es un cuento muy interesante también. Yo siento que sus libros se sienten como literatura japonesa, los de Alejandra Camilla. Y no nada más porque ella sea descendiente de, sino también porque, bueno, su formación literaria ha sido principalmente japonesa, ¿no? Que es algo que nos dijo en la entrevista. Claro que mucho más allá del hecho de que su propio padre vivió en Japón su juventud y tuvo que migrar, ella también ha tenido esta formación, ¿no? En todos estos cuentos, especialmente en Partir, podemos ver que la familia de inmigrantes también paga la tara de ese racismo, ¿no? De esa xenofobia, incluso a pesar de haber nacido en el país de donde la rechazan, y nos lleva de vuelta a esta dualidad. En Argentina es japonesa y en Japón es argentina. Básicamente lo de estos cuentos como que quería sacar era, primero que sí existe, o sea que igual está esta dualidad, que igual está este rechazo, pero por otro lado también todo lo hermoso que ella saca, ¿no? De esta cultura que le viene de parte de su padre, porque aparte ella tiene una relación súper bonita con su papá, como todo esto ella lo plasma, ¿no? Y lo pone ahí, y casi sin pensarlo, porque es parte de ella. Y eso me parece algo precioso. Esto que dices es bien bonito porque una cosa es ser migrante y lo que mencionabas, ser hija de migrantes. Qué fuerte, no lo había visto de ese modo, pero es otra cosa. O sea, por más que supongamos, ¿no? Tú ya naciste en Perú, pero tus papás son de otro país, ¿cómo te enseñan ambas culturas, el físico? O sea, es otro mundo. Mis ojos, ¿no? ¡Wow! Cuando Fer dijo eso me ha quedado, ¿qué es ser hijo de migrantes? Claro. Y también en qué situaciones, ¿no? Claro, es loco, ¿no? Uno no siendo migrante de pronto se ve y es como, se puede sentir también como una migrante. Pero bueno, sí, nada, recomendarles full, o sea, el libro, ¿no? Los árboles caídos también son el bosque y... Qué bello nombre, por favor. Hermoso, hermoso. Qué bello nombre. En realidad, si tienen la oportunidad de así conseguir cualquiera de los cuentos, de los libros de cuentos de Alejandra, recomendadísima. Aprovechen. Bueno, yo para cerrar, creo que no debí cerrar con este. Pero les voy a hablar de un libro y de una autora de los que no he hablado antes. Bueno, primero voy a hablarles un poquito de la autora porque es la primera vez que yo la leo. Entonces ya de María Fernanda Ampuero ya hemos hablado, de Claudia Salazar, de las anteriores ya les había hablado previamente, ¿no? Pero ella es Valeria Luiselli. Ella es una escritora mexicana, estudió filosofía, actualmente vive en Nueva York y se desempeña como profesora de literatura en la Universidad de Oxford. Y bueno, escribe para diversos periódicos y revistas. La tenía bien pendiente porque he visto un libro de ella en Páginas de Espuma y bueno, también había visto que Sexto Piso tiene varios libritos con ella. Entre ellos está del que les voy a hablar hoy, Los Niños Perdidos, y también está Los Ingrávidos, que es uno de sus libros más conocidos. Empecemos con el librito de hoy. Es un ensayo chiquitísimo, son 70 páginas, donde básicamente hay 40 preguntas que son formuladas por ella y por su hija, básicamente, que también juega un rol bien importante en este libro. ¿De qué se tratan estas 40 preguntas? Este ensayo habla de qué pasa con los niños que migran a Estados Unidos, ¿no? Los niños que migran solos. ¿Por qué? Justo por lo que mencionaba Fer, que también es una constante en varios de estos libros, ¿no? Muchas veces los papás viajan primero y luego mandan por sus hijos. Ahorran, trabajan, ahorran y mandan por sus hijos, al menos entre países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, México. Funciona así. Los papás ahorran entre $7,000 y $10,000, le pagan a estos famosos coyotes y llevan a sus hijitos. Muchos de estos niños, hay dos contextos en los que se dan, ¿no? Los niños chiquitos, que viajan niños desde 1 año, muchas veces en brazos de sus hermanos mayores de 10, 12, ese es un grupo. Y luego viene el otro grupo, de los niños que tienen entre 15 y 18 años. Este grupo también, o sea, si bien que un niñito de 5 años viaje es durísimo, entre los niños de 13, 14 y 18 años también, porque ya no se consideran niños y se los ve de una manera más como latinos que van a venir a robar. Entonces también es fuerte porque tú sigues siendo niño. O sea, yo pienso en mí a los 16 años y era, o sea, físicamente más grande que un niño de 5, pero sigues, o sea, estás creciendo. Es una niña. Exacto, eres muy vulnerable. Entonces, sí. Esos dos grupos viajan solitos y los coyotes los dejan ahí, en la reja. Y ellos tienen que ver cómo cruzan. Y el simple hecho de leer el libro me hacía imaginar, en pensar en esos niños que viven en un desierto, o sea, que tienen que cruzar un desierto solos. En ese lugar en Estados Unidos ni bien cruzas la reja, las personas pueden
disparar a diestra y siniestra. Muchos de estos niños mueren de deshidratación, por accidentes, porque no lograron sobrevivir el camino. Es un lugar donde hace demasiado calor. Alguna herida mal curada se les infectó y mueren. Entonces es una situación muy dura en la que yo había pensado muy poco, me imagino, por mi paz mental y mi burbuja, pero luego llegó este libro y es muy, muy duro. ¿Y qué pasa con estas 40 preguntas? Para esto les voy a dar un poquito de contexto de Valeria, porque está basado, o sea, es un ensayo en la que ella cuenta su experiencia trabajando como traductora. En paralelo a todo esto que va pasando con estos niños en condición de migrantes, ella va contando que también está buscando obtener su green card. Desde una posición ya más privilegiada, más legal, ¿no? Con su hija. Entonces están haciendo el trámite, el cual es muy burocrático. Entonces, si para alguien con privilegios es burocrático, para alguien sin privilegios es horrible, ¿no? Entonces, ella está contando eso y tenía a una abogada que la ayudaba con el proceso penal. Y su abogada dice, amiga, tengo que renunciar. ¿Por qué? Porque, bueno, han cambiado una ley en la que ahora a todos los niños ilegales que crucen la frontera se les va a hacer un juicio para ver si se quedan en Estados Unidos o si los deportan automáticamente. Entonces necesitaban un montón de abogados que supieran español e inglés para poder trabajar con estos niños que la mayoría hablaban español, ¿no? Y Valeria le pregunta, oye, ¿necesitan traductores? Sí, claro. Valeria entra, postula este trabajo con su sobrina. Ella ya sabía que iba a ser duro, pero la realidad con la que se encontró era durísima. Son 40 preguntas hechas por hombres blancos americanos a niños que acaban de dejar todo, cruzando una frontera, acaban de pasar un evento traumático, están sin tomar agua, algunos de ellos no hablan por el shock, algunos tartamudean, están traumatizados y les hacen 40 preguntas tan frías, como que, no sé, son varias, ¿no? Pero me acuerdo, ¿por qué vienes a Estados Unidos? Los niños, mi mamá pagó, solo me dijeron que vaya, ¿no? ¿Cómo era tu vida en tu país? ¿Estás escapando de algún tipo de violencia de tu país? ¿Te han hecho algún tipo de daño en Estados Unidos? ¿No? Y así, así preguntas que de repente para un niño de 14, 15 medianamente puede articular, y aún así, porque cuando acabas de pasar por un evento traumático es como que, amigo, no me preguntes, quiero ver a mi mamá. Pero esas preguntas, según el sistema, tú estás obligado a hacérselos a niños mayores de 1 año. No saben ni hablar, pero o sea, ahí te das cuenta de cómo el sistema tiene esos vacíos. A un niño de 2 años no les ponen a una psicóloga infantil, no, es como que 40 preguntas, responde. Entonces el trabajo de Valeria simplemente era traducir, pero ella se da el trabajo de tratar de interpretar, llegar a fondo, tratar de responder con la mayor fluidez posible, porque de esas palabras que ella pusiera en el formulario dependía que el niño volviera deportado o se quedara en Estados Unidos. Entonces, claro, hay gente que le llegará y dirá, ya, siguiente, no respondió, pum, deportado. Porque la deportación para menores es inmediata. Entonces, claro, el libro te da un contexto de una realidad de la que uno sabe a grosso modo por lo que ha visto, pero ahí te enseña como que las fallas intensivas, o sea, a propósito del sistema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta ley cambió cuando Donald Trump entra al gobierno. O sea, también te habla de que ella entró a ese trabajo en el 2014, cuando Donald Trump empieza su campaña política, y en el 2016 llega a la presidencia y todos los latinos estaban como que, ¿qué va a pasar? Como están ahora más o menos. Justo leyéndolo ahora es como que... Fuerte. Es súper fuerte, en verdad. En este momento, ¿no?, en el que Trump está haciendo su campaña política, dice así sin asco: los mexicanos son intrusos no bienvenidos porque son violadores, ladrones y asesinos. Y ahí es donde empieza este famoso llamado por hacer el muro en México. Entonces, claro, los que son así, Make America Great Again, son personas que sí, pues realmente creen en esto, ¿no? Realmente creen en que los latinoamericanos o los migrantes en general son ciudadanos de segunda clase que no merecen lo mismo que ellos y que ellos por nacer ahí son superiores, y es muy duro. Aquí hay una parte en la que ella relata algunas violencias por las que pasan estos niños o niñas, ¿no?, que cruzan esta frontera. El 80% de las mujeres y niñas que cruzan el territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos son violadas en el camino. El 80%. Las violaciones son tan comunes que se dan por hecho. Y los coyotes le recomiendan a las niñas y adultas que por favor tomen pastillas anticonceptivas antes de cruzar la frontera. O sea, es una recomendación que te dan, así de fuerte, o sea, así de normalizado está. En cuanto a secuestros, en el 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México publicó un informe especial sobre casos de secuestros de migrantes, en donde reportó la escalofriante cifra de 11.333 víctimas de secuestros ocurridos entre abril y septiembre del 2010. O sea, en solo 6 meses secuestraron a 11.333 personas. Y luego, entre las muertes y desapariciones, este informe dice que aunque es imposible conocer la cifra real, se estima que desde el 2006 han desaparecido más de 120.000 migrantes en su tránsito por México. O sea, solamente en esa frontera, ¿no?, sin contar a los que viajan por otros medios. Pero es así. Incluso en el 2010 se encontró una fosa con un montón de restos donde hubieron 3 sobrevivientes.
eran personas que habían disparado a un montón de niños inmigrantes que tenían símbolos de tortura en las muñecas y les habían disparado por atrás, o sea, los hicieron correr y les dispararon por atrás. Y habían 3 que habían resultado heridos, pero se habían metido a la fosa para fingir estar muertos, y cuando los rescataron ellos pudieron contar como que toda la escena, ¿no? Y luego vemos a un tercer grupo de personas que intervienen en estas violencias. O sea, tenemos a los militares y policías de Estados Unidos que están ahí en la frontera, tenemos a las personas americanas que creen en esto de que los latinos somos cualquier cosa, y luego están los carteles, que también están en la frontera y que fueron quienes mataron a estas personas. Hay un montón de carteles en la frontera y también matan a diestra y siniestra, ¿no? Y ahí también ocurren los secuestros. Eso. Entonces son muchas aristas. Es demasiado. Entonces este libro es súper, súper conmovedor porque Valeria te va contando cómo fue para ella entrar a este trabajo, lidiar con niños en condición de inmigrante y luego volver a su casa con su hija que también era inmigrante pero en una situación privilegiada. Y ella misma se pregunta, ¿no? Si mi hija pasara por esta frontera y tuviera que sobrevivir días en el desierto, ¿lo lograría? Y ella misma se responde, no. Entonces es esta dualidad. Yo era un mar de lágrimas mientras leía porque la pluma de Valeria no es así como que que es nostalgia, ¿no? Pero los datos, o sea, eran los factos que te ponían, los datos, las estadísticas, los casos, eso era lo que te derrumbaba. Era ella escribiendo de la manera más alturada posible un caso sin entrar a la romantización, sin entrar a que vamos a hacer... Claro, casi que transcribiendo. Era eso. Entonces era súper fuerte leer esas historias y claro, uno como mamá también se pone en esta situación de no hay forma, pero luego entiendes a estos padres que no les queda de otra porque contaban, ¿no? Que muchas veces salen del país por esto que les contaba en Sacrificios de que no hay oportunidades. Muchas veces hacían que sus hijos salgan del país a cierta edad porque los carteles en México, en ciertos lugares de México, secuestran hombres o quieren violar a las chicas. Sí, y a las chicas se las llevan. Entonces, los papás que dicen, no, se me va a Estados Unidos con la tía, con la abuela, con la prima, que muchas veces cuando llegan los tratan mal y... Claro, es lo mismo, ¿no? Es como que ya los enviamos a Lima, a un lugar mejor, con la tía, no sé qué, y... salen de una y entran a otra. Y algo que también me pareció alucinante, ya para cerrar, porque me voy en floro, perdón, es que es diferente el trato también desde los... No sé si son policías o militares los que están en la frontera ya, pero cuando los niños llegan, las abuelas les cosen los teléfonos en el vestido, en la ropa, y les dicen, no te quites esto ni para bañar, nunca te quites esta chompa. Ahí es el teléfono. Porque los niños cuando llegan a la frontera, los adultos ¿qué hacen? Tienen que irse a escapar y llegar a alguna ciudad, pero los niños tienen que buscar a un policía, porque según por ley, entran a un refugio donde están algunos días, luego entran a no sé qué, y luego se van al juicio. Yo no sabía, ¿no? Que los niños, o sea, algo que les dicen clarísimo, ¿no? Busca un policía, y por eso les ponen el teléfono cosido en la ropa, porque cuando van niños de 2, 3 años, no pueden aprenderse los números. Entonces solamente les enseñan fotos, ¿no? Busca hombre vestido así, y los niñitos van es fuerte. Hay historias de niños de 8, 9 años cargando a sus hermanitos de 1 año, 2 años para cruzar la frontera. Es desgarrador. Ese libro, mi lágrima se me sale, es el libro más fuerte que he leído sobre la migración hasta ahora, porque los protagonistas son niños en un contexto que, claro, se habla mucho, no se habla tanto que hasta se normaliza, ya, migrantes, pero sí, y además de eso, cuando por fin logra sobrevivir, tener que lidiar con ese trauma, con todo el laberinto burocrático, a los niños a veces se les mueren los hermanitos, tienen que elegir si llevarlo o no, porque llora, hace bulla, es horrible. Aquí les leo esta partecita, esta parte no es dura, es... El árbol genealógico de los que migran siempre se parte en 2 mitades, los que se fueron y los que se quedaron. Los que se quedan suelen ser los más viejos y los muy jóvenes, aunque a la corte llegan a veces niños de 2 años, 1 o incluso algunos que viajaron en brazos de hermanos y primos un poco mayores. Los que se van suelen ser los niños más grandes y los adolescentes, siguiendo a los adultos de su familia que emigraron antes. Las historias de los niños perdidos son las historias de una infancia perdida. Los niños perdidos son niños a quienes les quitaron el derecho a la niñez y sus historias no tienen final feliz. Es duro porque el título todavía, Los niños perdidos, hace alusión a la hijita de Valeria cuando le pregunta, oye, ¿cómo le fue a los niños perdidos? Porque su hijita no podía pronunciar la palabra indocumentado. Entonces le puso ese nombre como que los niños perdidos. Entonces ahí es donde Valeria empieza la reflexión de, wow, yo estoy criando a una también niña migrante en un contexto que no es el mejor porque burocráticamente también es un infierno, pero bueno, no está pasando todas estas penurias de otros mexicanos porque Valeria es mexicana, entonces es fuerte, ¿no? Ella cuestionándose, ¿realmente quiero vivir en Estados Unidos, un país que violenta de esta forma a otros niños mexicanos? Pero a la vez es... Claro, es un fuerte, gran ciclo que nunca termina y de que en ningún lugar en el que puedas estar vas a estar como del todo
bien. Pero hay cosas también positivas, ¿no? Que ella también cuenta que ella, como profesora en la universidad, un grupo de alumnos también se unió como para hacer algo, o sea, una acción buena. Cuenta también de que hay monjitas que tiran comida a los que pasan en el tren para cruzar. O sea, así como hay cosas terribles, hay gente que hace cosas buenas que desgraciadamente el impacto no es tanto y también se ven, o sea, también la policía luego está, tú le diste comida, tú hiciste esto, tú. Pero bueno, ya sabemos. Entonces, ahora el que Trump haya ganado, terminando de leer este libro, es una cosa, sí que recomiendo mucho a Valeria Luiselli, recomiendo mucho este libro. Perdón, quería acabar con algo más feliz, debí empezar con este. No. Mis ojitos. Es muy duro. Léanlo con mucho cuidado porque sí, es cortísimo. Son 70 páginas que duelen en el corazón con todo. Sí. ¡Qué dolor! Bueno, y con eso llegamos al final. Sí, es fuerte. Es un tema que nos tenía bien... Sí, hace tiempo, ¿no? Estaba pendiente sí. Y creo que ahorita, ¿no? Después de hablar todo esto, hemos grabado casi 1 hora y media, creo. A la miércoles, perdón. Pero creo que eso quiere decir que hay mucho más por decir, o sea que... Parte 2. Siempre recomiéndennos si tienen más libros así que hablan ¿no? De distintas maneras de migrar y distintas... situaciones, ¿no? Porque muchos de ellos también... Ajá. Claro, situaciones distintas, todas estas han sido igual distintas, ¿no? Entonces eso, recomiéndenos siempre. En una nota un poco más bonita, no se olviden de que en noviembre estamos leyendo Lo que no se comprende, de Inés Arredondo, en el club de lectura. Únanse, es la última lectura de este año, y acuérdense que también las lecturas del próximo año ya están publicadas, están en el perfil. Para que vayan comprando sus librillos. Recuerden que si van a comprar por Busca Libre, tenemos link de afiliados. Sí. Está en nuestro Linktree, ahí en la biografía. Y eso, sí. Se viene el último aquelarre del año también. Yes. Ya estaremos anunciando pronto. Estén atentos. Y nada, pues, sí, ya saben que nos ayudan un montón compartiendo el episodio, nuestros posts, dando like, comentando, siempre. Ay, sí. No se olviden de calificarnos con 5 estrellas. Hace tiempo que no decimos eso. ¿Verdad? Hace tiempo que no decimos eso. Ven y ustedes se olvidan. 5 estrellitas. ¿Verdad? 5 estrellitas en Spotify, por favor. Ay, nos encanta leer sus comentarios también en Spotify y en el post de Instagram. Y bueno, ¿nos pueden contar de qué país nos escuchan? Sí, también, por supuesto que sí. Así que nada, con esto llegamos al final por hoy y con nosotras será hasta el próximo martes. Nos vemos en el bosque. Besitos de brujitas. Yeah, chao. Oh my God. 1 hora y media. 1 hora y 26 minutos.